CNN Radio. En Rosario, 89.5. CNN Radio. Siempre del lado de la información. A Carlos Fara lo consultamos muy seguido, pero en este caso lo tenemos que felicitar antes que nada. Es el nuevo presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos. Carlos, felicitaciones. Le mando un abrazo. Muchísimas gracias. Realmente un honor, digamos, estar en ese rol con tanta responsabilidad que va a implicar. Aparte es una asociación, tengo entendido, que tiene ya muchos años. Sí, es una asociación que tiene ya 55 años, la crearon en el año 68 dos de los padres de la consultoría política moderna, Joseph Napolitan, que fue consultor de John Fitzgerald Kennedy, y Michel Bongrand, que era el consultor de De Gaulle, ¿no? Así que bueno, con esa tradición, digamos, me la tengo que ver. Bueno, pero es un desafío muy bueno, muy motivador, me imagino, Carlos. Absolutamente. Digamos, la verdad que fue un poco una coronación después de yo haber sido presidente de la Asociación Latinoamericana y el primer presidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos. Así que, bueno, también fue un reconocimiento de los pares a esa trayectoria, ¿no? En materia de, vamos a decir, militar a la consultoría política. Bueno, felicitaciones otra vez. Y por otra parte, me imagino que el entrenamiento que, Carlos, usted está tomando y todos los consultores políticos argentinos en nuestro país en los últimos años le tiene que haber facilitado, porque sus pares se deben preguntar cómo hace Carlos para analizar esa realidad tan compleja que tienen los argentinos, ¿no? Totalmente así, obviamente empieza, justo la semana pasada, esto fue el evento en Atenas, y entonces la pregunta de mi antecesor en el cargo, un americano, es ¿cómo se hace para vivir con 140% de inflación? Claro. Y entonces le dije, no te preocupes porque ya tuvimos 5.000. Para los que tenemos cierta edad ya tenemos una gimnasia, 140 como que suena poco, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tenemos por delante, Carlos? Primero, un pequeño apunte ya con los datos conocidos y con presidente electo del resultado de ayer, y después ver cómo se van a reacomodar las fichas para adelante, porque evidentemente hay fichas que se van a realinear, ¿no es cierto? Totalmente así, por supuesto. A ver, la primera cuestión es, yo creo que es más probable que veamos un Milei, diría, más moderado y más pragmático, ¿no? Que lo que fue en las campañas, ¿no? Hasta acá. Uh-huh. Lo cual era absolutamente lógico, aunque más no sea porque la realidad, digamos, te va marcando el paso. Segundo, porque, bueno, ayer Milei habló de un discurso fundacional, ¿no? Habló de reconstruir la Argentina, etcétera, y me parece que son personajes que no vienen a fracasar, son personajes que vienen obsesivamente a pasar a la historia, ¿no? Después, Sí. bueno, veremos cómo le va, pero por lo pronto, ¿eso qué implica? Digamos, tener cuidado porque ahora, digamos, cada día que pasa, ya no sos la novedad, y tarde o temprano empezás a ser responsable de todos los problemas existentes. Carlos, indudablemente de acá para adelante va a haber, como decíamos recién, realineamientos y dentro del peronismo, dentro de la oposición, de Juntos por el Cambio, pero el talón de Aquiles de la gestión de Milei indudablemente va a ser el Congreso, ¿verdad? Totalmente, claro, por supuesto, porque primero es el presidente con más debilidad parlamentaria, por lo menos desde el 83, sin experiencia política, un outsider, o sea que desde ese punto de vista es toda una incógnita, y con un plan de reformas muy ambicioso, que sí o sí tiene que pasar por el Congreso. Entonces puede ser un poco como esas situaciones que, más allá de las buenas intenciones, ahora Milei va a estar también juzgado por su capacidad política, ¿no? Esto es saber si da la talla, si el saco le quedó grande o no, ¿no? Para el tamaño de la responsabilidad para el cual él se propuso, porque, bueno, obviamente se generaron expectativas, ¿no? Sí. Si uno analiza los votos de Milei, pareciera como que efectivamente sacó su 30% de la primera vuelta, más prácticamente todo lo de Juntos por el Cambio.
Sí, por supuesto, tiene que ver los votos de Schiaretti, indudablemente también se sumaron, aunque eran un porcentaje menor, pero fue una suma casi matemática. Por lo tanto, ahí en el electorado que le dio la presidencia a Milei, hay, digamos, para hacer números redondos, mitad y mitad propio y mitad, no digo prestado, pero que viene de otro lugar. Me imagino que no hay alternativa para Milei que hacer un acuerdo formal con el PRO y con los radicales que quedaron de este lado, ¿no es cierto? Sí, en el caso, digamos, del PRO de Macri, sin lugar a dudas, y eso obviamente lo vamos a ver reflejado en el gabinete, ¿no? Más allá del. Y a cambio de eso, digamos, apoyo parlamentario. Después vamos a tener una situación claramente intermedia, que es todo el resto de Juntos por el Cambio que no apoyó la candidatura de Milei, pero que pueden ser la llave para generar por lo menos el quórum, eventualmente, con algunas Usted está viendo, provinciales. Carlos, ahí un bloque que puede ir para un lado o para el otro, digamos, o que podría aportar en algunos proyectos Claro, para el quórum. me parece que no van a apoyar al gobierno, lo que van a hacer es decir, bueno, si me mandan un proyecto razonable, lo discutiremos, les haremos algunas observaciones, pero podemos sumarnos. Digamos, no veo en ese sentido, digamos, imposibilidad de que ocurra. Sí creo que va a ser muy complicado porque no nos olvidemos que los bloques que van a tener más diputados y más senadoras son los de Unión por la Patria. Entonces Sí. ya inclusive alcanzar el quórum para tratar leyes le va a costar. Pero bueno, vamos a ver, yo insisto con el punto, yo creo que ahí es clave la figura de Guillermo Franco, si efectivamente es el ministro del Interior, porque va a tener la llave de la negociación, ¿no? Ujú. Analicemos un poco, por favor, Carlos, qué puede pasar con el peronismo a partir de acá. ¿Qué está viendo? ¿Qué imagina o cuáles podrían ser los escenarios de reacomodamiento? Bueno, yo creo que vamos a ver una situación de dinámica probablemente entre Cristina y la Cámpora, entre la situación de Kicillof, porque Kicillof va a tener un problema complicado, ¿no? Para entenderse con Milei, por un lado ideológicamente y por el otro lado porque necesita los recursos, y después la figura de Massa porque él va a querer convertirse en el jefe de la oposición, ¿no? Entonces, Massa, desde ese Massa va a punto de querer, vista, sí, no le cae mejor a Kicillof esa figura, Carlos. no, primero, digamos, Kicillof es una figura que llegó hasta donde está por Cristina, ¿no? Sí, sí, Ahora sí. ganó su elección, pero de todas maneras, no. Además, no, sin historia en el peronismo, ¿no? Digamos, es un invitado en esa coalición. Mientras que Massa, digamos, es seguramente mucho más respetado por los sectores más tradicionales, ¿no? Los intendentes, la CGT, etcétera. Eh, y además porque, bueno, digo, Massa ahora tiene las manos libres para hacer política. Kicillof está obligado a que la provincia no le estalle porque no puede sobrevivir sin los fondos del gobierno nacional. ¿No? Sí, Entonces, claro. obviamente nadie quiere, digamos, pasar por esa situación odiosa. Él podrá decir muchas cosas, podrá resistir ideológicamente, pero los números son los números. ¿No? Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que ahí vamos a ir viendo como una dinámica de tres, en donde seguramente en más de una situación se van a juntar dos contra eventualmente un tercero, probablemente Massa haga un poco como el doble juego, ¿no? En esa situación. Usted se refiere a Orsando entre Kicillof y la Cámpora y Cristina. Claro, porque digamos ahora, obviamente Massa perdió, pero la verdad es que si Massa hubiese sido presidente, no me cabe en duda que hubiera sido el mejor aliado de Kicillof para Kicillof no depender de la Cámpora, ¿no? Sí, Con claro. la cual viene con una relación muy tirante, digamos, ya hace 4 años. Carlos, y por último, ¿dónde queda o dónde se ubica Morales Larreta? Bueno, buena pregunta. Yo creo que van a ser una oposición crítica, pero de vuelta, digamos, en este punto responsable, ¿no? Digamos, porque en Ujú. total ya ahora no tienen, digamos, un eventual entendimiento con más, ahora ya no está. Yo creo que ahí
lo que vamos a ver, digamos, es quizá una posición moderada que va a ir viendo de situación en situación, porque, bueno, no nos olvidemos que buena parte de los votos que tenía todo ese sector claramente terminaron ayer con Milei, independientemente de la postura que tenían los dirigentes, con lo cual tienen que volver a sintonizar un poco con el público, ¿no? Y eso también va a ser un desafío importante. Muy bien, Carlos, vuelvo a felicitarlo por ser el flamante presidente de la Asociación Internacional de Consultores Políticos y le agradezco por este tiempo también, muy amable. No, por favor, muchas gracias. Adiós, hasta luego. Hemos conversado con Carlos Fara. Bueno, ahí nos planteaba un poco cuál cree él que van a ser los movimientos o cómo va a realinear el tablero político argentino. Y vamos a ver cómo transcurren estos 19 días de transición y especialmente después cuando Milei empiece a gobernar y quiera empezar a tomar las medidas que dijo no tienen lugar para gradualismo.